Ahora, esto de la zoonosis me gusta mucho porque nos lleva a la segunda parte de nuestro conversatorio. Hemos ahorita explicado e incluso divagado un poco acerca de cómo es que se enferman los individuos, ¿no? Cómo se enferman las células de los individuos. Pero ya cuando hablamos de un problema que afecta a muchos individuos, también podemos referirnos a cómo es que se enferman las naciones. Porque finalmente esto ha sido declarado una pandemia porque es una enfermedad que ya va abarcando varios países y se va extendiendo. Entonces, ¿por qué no nos comparten cómo exactamente dónde se originó el COVID-19 y cómo es que se ha ido transmitiendo tan rápidamente por todo el mundo? Pues la parte más interesante de esto es en efecto en donde apareció en Wuhan, China, relacionado al consumo en mercados de animales. Sin embargo, todavía no dilucidado si ese fue el caso o solo apareció ahí. También está la teoría de que fueron soldados norteamericanos. La verdad es que no sabemos a ciencia cierta, sino que el paciente cero apareció ahí el 17 de diciembre del 2019. Dado este caso, se reportó en las agencias regulatorias y en las agencias de vigilancia epidemiológica de China la potencial existencia de un nuevo agente infeccioso de origen desconocido. Posterior a esto se hace lo que pasaría también aquí o en otros países. Primero hay que identificar de dónde pudo haber salido a través de un cerco epidemiológico y basarnos en la sintomatología o el cuadro clínico que tiene el paciente cero y hacer un estudio de contactos. ¿A qué llamamos paciente cero? En Ébola, en 1976, hubo una persona, un maestro de matemáticas, que se sospechaba en Congo, en el río Ébola, que padecía de síntomas semejantes a malaria, pero tenía hemorragia. Bueno, es una fiebre hemorrágica, ¿no? Ya sabemos por qué. Las personas con EBO sangran de una manera muy profusa, especialmente. Entonces, a la hora de hacer la necropsia de este profesor, nos dimos cuenta que era vastamente diferente a la sintomatología y a los cuadros necróticos de malaria. Entonces, basado en esto, se hace una búsqueda intencionada del agente etiológico y se encuentra un virus de origen desconocido, así es como se les llama a estos nuevos agentes. Y a este es al que se le llama el paciente cero. Ese maestro de matemáticas estuvo en contacto con muchas personas, en lo que llevó su cuadro clínico de 21 días de historia natural de la enfermedad. Es decir, sin tratamiento, de cero a muerte, que es lo que sucedió, ¿no? Entonces hay que explorar eso. Basados en esta evidencia de un pequeño estudio de casos, podemos determinar lo que en epidemia llamamos el R0 o el R0. El R0 es a cuántas personas somos capaces de infectar. Si yo estoy infectado en un concierto, ¿a cuántas de las personas que vi puedo transmitirles yo el virus? Esto es lo primero que se observa a la hora de hacer un estudio de epidemia en estudio de contactos, porque así puedo determinar hasta qué tamaño debo de hacer el cerco y si debo de proceder con cuarentena, aislamiento, fase 1, fase 2 o fase 3, que ya iremos hablando de ello más adelante. Entonces, por poner un ejemplo, el R0 de sarampión puede llegar incluso a los 30 personas pueden ser infectadas por una sola persona con sarampión. Ese es un R0 de los más altos que existen en infecto. Sin embargo, el R0 de ébola es muy semejante al de COVID-19. ¿Cuál es la diferencia? Que las cuántas personas son 1.5 a 3.5. Okay. Pero las personas con EBO son muy fáciles de identificar. Cefalea, una fiebre incontrolable, gingivorragias, hiperemia conjuntival, pueden tener hasta vómito con sangre, hematemesis, pueden tener muchas
rinorragia, otorragia, muchas cosas relacionadas al sangrado. Es muy fácil de identificar y la mortalidad es muy alta. Entonces, si de 30 a 80% de estos pacientes se mueren, es muy difícil estar esparciendo el virus. Sin embargo, el de COVID-19, la mortalidad es muy baja, que es la segunda pregunta que debemos de hacer a la hora de hacer un cerco. Después, ¿cuántas personas se infectó y cuántas se van a morir o en cuánto tiempo se van a ¿Cuántas pronosticamos que se podrían llegar? La primera tasa global que salió fue en febrero, era una mortalidad de 2%, y también era con una desviación de 1 a 3%. Por eso decían que 2 de cada 10... no, 2 de cada 100. 2 de cada 100. Ajá. 2 de cada 10 sería en el caso de SARS, ¿no? Que es una forma de coronavirus, bueno, otro coronavirus que era más letal. SARS tiene el 10%. Ajá, pero por esta misma mortalidad más elevada, las personas capaces de contagiar morían antes de hacerlo como COVID. Por eso los casos de COVID ya superaron las epidemias de SARS, de MERS o de otros agentes, y está a punto de superar la del 2014-2015 de ébola aire. Y eso es lo que lo hace interesante. La segunda parte interesante, China. China importa y exporta. China tiene una alta población y un alto tráfico estatal. Esto significa que muchas personas pueden tener contacto de manera muy rápida entre sí y la R0 se potencializa. A pesar de que sigue siendo 1.5 a 3.5, una persona en Wuhan tiene un contacto con aproximadamente 1.200 personas al día, que es totalmente diferente con Zaire en el Congo. Entonces la capacidad de contagio es muchísimo mayor. Otra cosa es la globalización y la internacionalización. O sea, la R se potencia con la movilidad que tenga una persona. No sigue siendo la misma. Sigue siendo la misma. Sigue siendo la misma. Cada persona con COVID puede contagiar de 1.5 a 3.5, pero es más fácil que esas 3 personas que yo contagien a otras 3 personas cuando estoy en un mercado. Sí, porque es situacional, ¿no? Aquí tenemos una R de 1.3, como dices, pero salimos al mercado de la esquina y la volvemos a tener en ese momento, nos vamos a otro lado, la volvemos a tener en ese momento. Y por eso es tan importante el aislamiento social. Sí. Y la otra es el tiempo, o sea, el tiempo de aparición de síntomas. 5.1 días. Tardas mucho tiempo, entonces ese tiempo contagias. Aquí pudieran haber varias personas que pudiéramos tener SARS-CoV-2. Bueno, yo no, porque yo me hice mi PCR ayer. Pero, de hecho, estuve a 1 minuto de decirte que no venía, porque ya me habrán escuchado con tos. Entonces fui, me hice la prueba y salió negativo. Pero también hay que comentar de cómo... Hay que hacer nota saliendo de aquí. Hay que hablar un poco también del proceso que está tomando nuestro país en ese sentido. La aparición de síntomas aproximadamente va de 5.1 días. Sin embargo, la capacidad de contagio puede ser incluso menos, puede ser prodrómico, es decir, antes de que aparezcan las molestias. Ahora, es interesante porque creo que los síntomas tampoco son tan sencillos de identificar, ¿no? O sea, ébola, como decía eso, pero en este caso no son tan sencillos. Claro. Por ejemplo, algo que llama bastante la atención, la verdad, tampoco para no irme adelantando, quisiera, pues, o sea, volviendo a la parte de los orígenes, ¿no? Wuhan, algunos piensan que es como que los 4 conceptos clásicos, ¿no? Endemia, brote, epidemia y pandemia, ¿no? Que cada uno va de forma ascendente principalmente. Y que la verdad eso se puede encontrar bastante ahorita en cualquier fuente de información, pero lo importante es de que como tal estos movimientos no es que surjan como arte de magia, como de China apareció coronavirus. De hecho, algo muy básico y fundamental de epidemiología, para entender el inicio de algo debes de entender el final de la última oleada. Y justamente si te pones a ver todo el comportamiento que tuvo SARS y viceversa, no es que haya desaparecido totalmente. Claramente es como, de hecho, para declarar fin de una epidemia, debes de cumplir con una cierta tasa, que tenga cierto número de oleadas, que no supere tanta cantidad de años para que oficialmente la declares finalizada, ¿no? Y segundo, pues también necesitas una cantidad, digamos, de tu población. Lo que pasó fue realmente en lo que la parte de Wuhan, ya lo que mencionaron los doctores, pero también es algo que a veces la gente olvidamos, ¿no? Por ejemplo,
y extrapolando, bueno, poniéndole la parte de México, ¿no? Influenza, ¿no? Influenza que si te vas a través de la historia hemos tenido bastantes casos reportados, ¿no? Y que igual si tú te pones a checar el Centro de Investigación Epidemiológica en China, igual los casos de SARS, digo, había algo endémico, lógicamente, en ciertas zonas. Se habían reportado casos, pero no es como que casos que se habían disparado como tal. La alerta que emitió como tal en China fue el 31 de diciembre, cuando le dice prácticamente, oye, ¿qué crees? Pues ya tenemos aquí nuestro brote, ¿no? Este brote que es, ya no estamos, o sea, estábamos, teníamos un tope, pero pues ya lo estábamos rebasando, o sea, ya no es lo que estamos esperando. O sea, ¿China se tardó en avisar? No, principalmente... Sí, se tardó muchísimo y eso fue culpa de la OMS. Es que es como entra la parte de política internacional, dependiendo de la perspectiva del gobierno, como en este momento el doctor Frangiuti, si tú lo consultas como dentro de medios locales, bueno, siempre los medios locales van a hablar perfectamente que las medidas se están acatando, ¿no? Pero de la parte internacional o esta parte externa, pues claramente sí, bueno, siendo que sí demoramos un poquito, pero vamos, depende de muchas cosas para determinar qué tanto te demoraste, ¿no? Tu infraestructura, determinar los casos y viceversa. Digo, adelantando igual súper rapidísimo. Como en México, ¿no? En México, claramente, el primer caso que se detecta, 28 de febrero, ¿no? Creo que es una fecha que nos tiene marcado, pero como les mencionaba varios, de hecho, infectólogos lo comentábamos ahí en Subirán, en Egea, claramente el caso ya estaba de forma ahí latente, ahí, que no se oficializara porque una de dos, falta de infraestructura, la transmisión, pero el caso estaba ahí, nada faltaba que sea oficial, ¿no? Claro. Igual en China, que fue lo que se demoró, y que eso justamente fue permeando para que estos casos pues se fueran prácticamente pues expandiendo. Ahora, la ruta comercial que es bastante importante, lo que menciona el doctor Frangiuti. Si tú observas, China es un centro geopolítico para distintos casos. En la parte tienes en la parte superior Rusia, Japón, económico, la parte de Vietnam, toda la parte de lo que es la India, y bueno, podemos, bueno, la parte de Surcorea, de hecho, si te vas a la parte de la historia, pues hay la nave de China que era un conecte bastante importante para distintos tipos, ¿no? Entonces, gran parte yo creo que también se debe que hemos hecho mucho énfasis en las lecciones aprendidas, pero realmente como población somos de, ok, aprendimos, pero como que se nos olvida, y hasta que ahora este brote, es que había algo llamado coronavirus, ¿no? Había algo llamado influenza, había algo llamado justamente cualquier otra enfermedad. Entonces creo que una de las principales causas que ocasionó este brote, principalmente allá en China, fue de que se había avisado, y de hecho está reportado en la revista de la Asociación Americana de Microbiología, se había reportado que habían habido algunos casos, y que de hecho mencionaba el que publicó el artículo, ¿no? No hay que olvidarlo porque realmente tuvo un impacto bastante fuerte, no acatamos y pues bueno, nos enfrentamos a esta parte. Hay un pequeño detalle, en esos pasos, los pasos que comenta José Luis, hay entre pandemia y epidemia hay uno pequeño que se llama PHIC, la Public Health Emergency with International Concern, que es una declaración cuando la OMS o las agencias multilaterales hacen conocer a los miembros estados de las Naciones Unidas que deben extremar precauciones y que deben considerar planes de emergencia en caso de que pudiéramos saltar una pandemia. Digamos que esa sería nuestra etapa de diplomacia científica. Exactamente, ¿no? Ese día, el día en que se declara una emergencia internacional, una emergencia de salud pública con preocupación internacional, es cuando la diplomacia científica entra a la mesa. Ya no es un tema de China, es un tema de todos nosotros. Y es un tema donde políticamente debemos anteponer la salud pública sobre la política o sobre la economía de los países. La salud pública como una cuestión, ahora sí, transversal sobre nuestras demás políticas. Claro, y esto fue lo que falló a la hora de declararse. Hay una definición sumamente clara de la PHIC en la OMS y todos los internacionalistas se la aprenden. Sin embargo, ahorita hay un debate, pues ya ni la voy a mencionar porque seguramente la vamos a cambiar, ¿verdad? Entonces, el hecho es de que esa definición se cumplió semanas antes de la declaración. Sin embargo, China ha sido un gran aportador a los recursos y financiamientos que tiene la OMS y las agencias multilaterales, y el peso político que tienen estas naciones afectadas sobre la OMS es brutal. Entonces se declara la PHIC, se espera a que los países afectados extremen precauciones, se va esparciendo a Europa, a Corea del Sur, a varias naciones,
Y según para pandemia, deberían de haber sido al menos tres regiones, ¿no? Pero ya después de 143 países se declara el estado de pandemia, 4 semanas. Es muy interesante porque este seminario es de diplomacia científica, ¿no? Claro. Pero nos interesa mucho abordar los temas desde su sentido más científico, es decir, la explicación, ¿no? La ciencia nos permite dar explicaciones a los fenómenos de la realidad, pero la diplomacia científica nos permite comunicar eficientemente esta información para que se tomen decisiones tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Lo interesante es que es en la salud precisamente donde tenemos ya más desarrollados pues estos sistemas de comunicación entre científicos, entre expertos y entre los que toman las decisiones. Lo que nos cuenta el doctor Fran Yuti es claramente que existe un protocolo para poder actuar en estos casos. El tiempo en el que se toman las decisiones en el protocolo es lo que ha venido diferenciando esta epidemia. En el caso de México, ¿cómo nos insertamos en este protocolo? Bueno, prácticamente todo comienza pues de la parte que tenemos una sede aquí en la OMS en México principalmente y que pues tenemos un representante en este caso que se llama Birmingham, que es el que estuvo trabajando de hecho en la OMS en Cuba y distintos, bueno, estuvo varias representaciones. Algo muy interesante que ha hecho como lo que causa polémica, ¿no? Que dicen que si el gobierno ha tomado bien las decisiones, que si no. Algo que dice muy importante el actual comisionado de la OMS aquí en México es que la OMS es una sola, ¿no? Y justamente una de las funciones de la OMS es un órgano de soporte a la parte de los gobiernos. Esta parte, cuando se declara como tal el primer caso, insisto, el 28 de febrero, las medidas que se van haciendo y en esta parte siempre acatando lo que las fases que va mencionando, ¿no? Desde la primera, la segunda, la tercera fase. Ahora bien, ¿hasta qué tanto puede permear la OMS, digamos, o ingerir como tal dentro de los gobiernos? Puede sugerir, al final de cuentas, ¿no? Pero tampoco te puede decir, oye, si no lo haces, quedas mal. Y eso también hay que entender la otra parte, porque hay gente que se busca y que dice, es que ¿por qué no lo hacen así de esta forma? Es la soberanía. Sí, es la soberanía y justamente esa relación diplomática, porque igual, o sea, hay casos de países donde también la OMS no es bien aceptada y hay regímenes, no diríamos nombres, pero de países, pero hay donde dice, sí, la OMS solamente es como un intermediario, pero realmente no lo toman mucho en cuenta. Y hay países bastante extremistas. Hay países donde realmente también se les toma, y de hecho se les toma en conjunto su participación, como ha sido México. Bueno, gran parte de hecho de la región de las Américas se encaja bien y también en la parte de Europa. Pero realmente es la sensibilidad que tenga los gobernantes de comprender las recomendaciones de la OMS o de otros actores internacionales y entonces implementar políticas públicas. Ahora, algo que nos interesa mucho es saber cómo nuestras propias capacidades científicas a nivel institucional nos ayudan a que nuestros gobiernos tomen estas decisiones. Y voy a hacer una pregunta muy sencilla. ¿Qué estamos haciendo en México y cuáles son los grupos fuertes para poder entender el problema del COVID-19 en este momento? Creo que hay que hablar primero de qué son esas fases y cuáles son los grupos de riesgo para saber por qué el gobierno se ha extremado en esto. La fase 1 es la importación de casos. Es cuando no hay transmisión local en el país. Entonces las medidas que se toman para prevenir esto son aeroportuarias o ¿cómo se llama? Fronterizas. Cerrar. O no cerrar, Vigilar limitar y vigilar. Exacto. Hay evidencia, por ejemplo, que dice que las medidas aeroportuarias en realidad no sirven para prevenir la entrada de una enfermedad, sino que lo retrasan. Yo creo realmente que el tiempo es oro en este tipo de cosas. No estoy en contra de una medida que retrase algo porque nos da tiempo para aprender, pero sí es mucho dinero el que se puede invertir en las medidas aeroportuarias o en limitar fronteras. La segunda fase es cuando ya entraron casos importados y ahora hay transmisión comunitaria. Entonces ahora ya no tengo que tener el antecedente, lo vivimos ayer cuando cambió la definición operacional. Ya no se tiene que tener el antecedente de hace 14 días viajaste a Italia, no. Entonces así tengas todos los síntomas, así hayas cuidado a alguien con COVID, no te hago la prueba.
Ahora, con la nueva definición operacional que salió el 24 de marzo, el día de ayer, el Día Mundial de la Tuberculosis, ahora se requiere al menos en 7 días previos tener al menos 2 síntomas asociados a otra lista de síntomas, es larga, no la voy a enumerar ahorita, o estar asociado con una persona que sea COVID positivo o cuidadores de salud de pacientes con COVID positivo, y esto me parece sensacional. Ahora ya la definición operacional va de acuerdo a lo que está pasando en comportamiento epidemiológico con el país. ¿Qué significa esto? Esto es lo que siempre se habla con la curva de inflexión. Si se fijan, cada vez que un país mete fase 2, da un spike. Esto no significa que los casos se hayan disparado, sino que ya los estamos viendo, ya prendimos la lámpara y estamos detectándolos. Por eso la importancia de la detección y de los estudios de casos. ¿Qué está haciendo México? Ahora sí, pasando con estas bases, ¿qué está haciendo México? Muchos países, o lo que recomienda el doctor Tedros, director general de la OMS, es realizar test. Hay dinámicas de países que han realizado esto de manera exhaustiva, como es Corea del Sur. Corea del Sur puso stops en las calles, incluso para checar con termocámaras si las personas presentaban fiebre y realizar tests. Hay 2 variantes de tests, pruebas rápidas de IgM e IgG, dos anticuerpos, uno en agudo y otro de memoria, y el otro es con una PCR de tiempo real. Unos pueden tardar, la prueba rápida, 5 o 10 minutos, y la RT-PCR puede tardar, bueno, ahorita en el INER, yo me lo hice ayer, de 6 a 24 horas en salir el resultado, ¿vale? Los costos también varían. Ahora, ¿cómo está haciendo México en contraparte con Corea del Sur? No es una medida que esté mal, yo creo que debemos de confiar en la palabra de nuestros expertos, y quién mejor que el doctor López-Gatell. La verdad, es caso centinela. Hay que estudiar una pequeña proporción a nivel bioestadístico que pudiera ser representativa de la porción real. ¿Qué tal si estudiamos, o al menos esa fue la pregunta que se hicieron, qué tal si agarramos al 10% al azar de los que sí tienen que cumplen la nueva definición operacional y les hacemos la prueba al azar? Esto nos pudiera dar un muestreo más o menos de cuántos potenciales casos tuviéramos que tener sin hacer que el otro 90% salga de su casa y me contagie en salas de urgencias. Ese es el pensamiento detrás. Lo malo es que no nos ayuda a dimensionar el tamaño del problema. ¿Pudiéramos ser Italia? Sí, no nos vamos a dar cuenta, ¿no? Pero es una forma de extremar precauciones y ahorrar, porque aquí viene el segundo problema detrás de la pandemia: la crisis económica, los precios del petróleo, los mercados están parados. O sea, no nos podríamos dar cuenta de ser algo similar a Italia por la capacidad de no poder medirlo. Claro. Pero yo me refería a las capacidades científicas en el sentido de que existe la recomendación de la OMS, ¿no? Pero hay una gran diversidad de pruebas y necesitamos en México científicos que puedan entender el funcionamiento de esas pruebas y también instituciones que puedan implementar esas mismas pruebas. Por eso la pregunta es de qué estamos haciendo en México. Podría ir más bien también informar a qué tenemos en México, tanto en capital humano como en capital material, para hacer respuesta a esto. Tal vez, Luis Felipe, podrías comentar algo así, quizás con unos ejemplos, ¿no? Hablábamos hace rato de una proeza, que en México se haya podido obtener la secuencia completa de este virus de la cepa mexicana en 5 días. En un papel difícil, creo puede ser que no posible. Entonces, en 5 días pues, se participe institucionalmente e interinstitucionalmente. Yo lo veo como un logro como país, no estrictamente solamente de, por ejemplo, el doctor Carlos Arias, que es indudablemente el líder de ese proyecto, pero en el que participó mucha gente de diferentes instituciones, del INDRE, del IMSS, del INER y de biotecnología en la UNAM. También otro ejemplo que podremos
decir de esto es que, así como el doctor Arias, rotavirus, que también, por cierto, participó en la secuenciación de otro coronavirus hace algunos años, la secuencia completa, también hay otros virólogos en México y en instituciones, aquí mismo en el panel, la doctora del Ángel, ¿no? Científicos que puedan tener la capacidad, uno, de entender qué está pasando a un nivel de especialización que se comparte con países como Estados Unidos, Francia, Japón, China. China puede secuenciar un genoma en 3 días, ¿no? Construir un hospital. Acá en México tal vez no tenemos la capacidad de construir 2 hospitales en 10 días, pero sí hay gente que puede entender qué está pasando con los procesos moleculares, los procesos biológicos, y no nada más quedarnos con una recomendación que viene del exterior. El cuerpo político mexicano, yo sí creo que puede trabajar conjuntamente, así como con economistas, Y aportar. etcétera, con científicos que puedan aportarle. Y México tiene instituciones muy fuertes. Ahora, Sí, el está. Consejo de Salubridad sería un ejemplo de ello, Sería un ¿no? ejemplo también. De hecho, algo que nos debe constar es que estuve impulsando desde ahorita el Consejo como para convocarlo, porque ese se convocó ya muy tarde el Consejo, que es constitucionalmente la autoridad oportuna para atender esto. ¿Cuál es la importancia del Consejo de Salubridad? Varios se están preguntando. Que permite justamente, hay varios, para los que a lo mejor no ubican el contexto, varios pensarían como, salubridad deben ser forzosamente médicos. No, el Consejo se compone por todos los que representan las instituciones públicas de este país, Secretaría de Educación, toda la parte de trabajo y la lista sigue decir todo lo que está inmerso dentro de la salud, ¿no? Para que tomen medidas a nivel de la República y justamente para que esta información no se vaya transversando o cada quien tome decisiones personales. Muestra ello que tuvimos y que tristemente a mí personalmente sí me da mucho coraje, ¿no? Las personas que fueron al Vive Latino, que las que fueron a la Feria de San Marcos y por otra parte que estaban cerradas las instituciones. Entonces, el mensaje ¿cuál es para la población? O están abiertas o están cerradas, pues ¿qué hago, no? Y justamente en esa par de decisiones, pues muchas veces las instituciones, por justamente la falta de un órgano central, que insisto, el presidente se encarga de emitir y ese de salud son órganos que emiten recomendaciones, pero no son la máxima autoridad. Para eso es el Consejo de Salud en situaciones especiales como en este caso o emergencias sanitarias, que es el Consejo. Ahí la importancia del Consejo. Se convocó lamentablemente una semana, ya tiene que ser como 19 de marzo. Entonces, se ponen de acuerdo este consejo y emiten recomendaciones que justamente dan y propiamente recibe ya el secretario del doctor Alcocer y el doctor Gatell y se intentan implementar, ¿no? Pero la importancia de que vaya a seguir sesionando este consejo va a depender mucho de la fuerza y también de la sugerencia y que está donde tanto lo permita prácticamente el gobierno de la República, porque si bien de hecho pasó con la influenza, ¿no? Que fue lo más. El Consejo de Salubridad, gracias a sus recomendaciones, se permitió, progresar de fase y tuvo bastante impacto en aquella época. ¿Participan científicos en este consejo? Sí. Sí, científico. Aquí yo quisiera nada más retomar algunas de las cosas que mencionaron antes. Por desgracia, a pesar de que hay mucha gente que hace virología en México, no tanta como la que requerimos, no se trabaja con coronavirus. O sea, nadie trabaja con coronavirus en México. O sea, y los 3 coronavirus más importantes, que son SARS, MERS y SARS coronavirus 2, nadie los trabaja. Y una de las razones por las que no se trabaja es que se requiere instalaciones BSL-3. Entonces, para BSL-3 son instalaciones de seguridad. Entonces, en Cipestar tenemos uno que realmente para lo que se usa se implementó después de influenza y se usa solamente para diagnóstico de virus respiratorios, entre ellos influenza. Ese es bioseguridad nivel 3. Un nivel de bioseguridad nivel 3. Entonces, por ejemplo, para trabajar con dengue, Zika, que son los virus con los que yo trabajo, necesitas bioseguridad tipo 2. Bioseguridad tipo 3 requiere instalaciones específicas que tienes que construir. Entonces, muy pocas instituciones tienen estos niveles de seguridad y por el otro lado se requieren recursos que no siempre se canalizan hacia esta clase de virus. Entonces, en México, por desgracia, nadie trabaja a nivel básico, a nivel de investigación básica, con los coronavirus. Entonces, esto es una parte que yo creo que pudiera ser un elemento importante, que se pudiera retomar, pero para la cual hay que canalizar recursos. Por el otro lado, creo definitivamente, o sea, me parece maravilloso en este punto, a diferencia de lo que ocurrió con influenza,
las secuencias del virus estuvieron rápidamente a disposición del mundo entero. Todas las publicaciones científicas relacionadas con el virus han estado a disposición del mundo entero, abiertas y libres para su consulta, lo cual es maravilloso. Y esto también ha permitido, por ejemplo, que todos los países tengan el sistema de diagnóstico previo. O sea, México tenía el sistema de diagnóstico montado y lo actualizó a todos los laboratorios regionales para tener el sistema de diagnóstico a punto para cuando llegara el virus. Claro. El problema es cuántas pruebas tenemos. O sea, ese es el punto importante. O sea, si tú tienes una población de 120 millones de habitantes y tienes 1 millón de pruebas, dices, tengo suficientes pruebas a lo mejor. O a lo mejor 12 millones de pruebas, o medio millón de pruebas. Pero si tienes pocas pruebas, entonces el asunto se complica, porque entonces ya no voy a poder reportar exactamente lo que está pasando. Entonces, Sí. ese es el asunto principal. Y yo creo que eso también tiene que ver con el índice de mortalidad. ¿Cuántas gente se muere? Pues dependiendo de cuánto diagnosticas. Claro. Si tú ves en ¿Cómo lo Corea del Sur, diagnostiques? no, o sea, ¿cuánto diagnosticas? ¿Sí? O sea, en Corea del Sur, la gente, tú ves, empezaron y tuvieron así muchísimos casos y llegaron a 8,000 casos. Y se Y quedó. ahorita tienen 20, 30. ¿Por qué? Porque muestran a toda la población. Hacían 20,000 pruebas diarias. 20,000 pruebas diarias. En México no hemos hecho esa cantidad de pruebas, Sí, no. ni siquiera ahorita, y yo no sé Ni si lo total. vayamos a hacer. ¿Entiendes? O sea, allí hacían 20,000 pruebas diarias. 5 compañías diferentes les vendieron los kits para diagnóstico y el gobierno pagó todo. Todas las pruebas eran gratuitas. Entonces lo que hicieron fue mostrar a toda la población y todos los enfermos y sus compadres se quedaron en casa. Y entonces así bloquearon la transmisión. Y por supuesto, si tú tienes ubicados a todos los enfermos, no se te van a poner graves. Claro. Y entonces su tasa de mortalidad es del punto 3. En Italia, ¿qué es lo que pasó? Pues no muestraron, no tenían cantidad suficiente de gente y entonces pues, su tasa de mortalidad está en el 8% o en el 9%. ¿Entienden? Entonces, o sea, depende de qué tanto muestres. Y entonces también depende eso qué tanto contención tienes. O sea, Corea del Sur ya no tuvo más pacientes, 8,000 casos, con la cantidad de población que tiene. Y Italia, por ejemplo, estamos hablando de, ¿cuánto estamos ahorita? 50 casos. 69,000 casos y 6,700 muertos. O sea, estamos hablando de casi del 10%. ¿No? ¿Y cuántos casos hay? Seguramente muchos más. Y la contraparte es Alemania, ¿no? Alemania tiene muy buena, 133 fallecidos. bien poquita gente muerta. Nada, pero ¿Por qué? ellos Porque muestran tienen rápido. muchas pruebas. Entonces, el índice de mortalidad, la tasa de transmisión y todos estos rollos dependen absolutamente de cuánta gente muestras, cuánta gente vas a mostrar y cuánta gente vas a hacer el seguimiento. Y otra cosa que es súper importante son los sistemas de salud. Entonces, también nuestras tasas de función van a depender de nuestra población. En el caso de Italia es una población vieja y pues tienen una tasa de mortalidad que puede ser seguramente muy relacionada con esto y pues menos muestreo. Y por el otro lado también tus sistemas de salud. Entonces, aguas con México. Tenemos una población con altos problemas Esa era cardíacos, mucha precisamente. diabetes, muchísima obesidad, mucha hipertensión, sumado a problemas en los sistemas de salud que no son totalmente, no están totalmente Visualizados. apuntalados como para recibir esa cantidad de casos y tampoco estamos mostrando suficiente. O sea, no estamos mostrando suficiente que nuestra primera persona muerta fue una transmisión comunitaria. Aunque se ha dicho que la mayoría son casos importados. En este Pero la primera No, persona no, muerta Pero no estamos estaba son ningún- importados porque La hasta comunitaria. hasta ayer cambiamos nuestra definición operacional. No estábamos buscando comunitarios. Claro que no hay porque no los No buscas. puedes saber lo que no estás midiendo. Es Felipe. Sí, sí coincido completamente, pero yo entendí la pregunta de otra manera. Si hay en México infraestructura o no para todo esto, pues sí, coincido con que no hay. Pero merece inversión ahí. ¿Por qué? Porque sí hay capacidad humana. A eso me refiero. Que gente pueda secuenciar a partir de algo, hasta de una muestra. Claro, trabajar ya con el virus, pues la doctora trabaja con virus. Yo he trabajado con virus aquí y fuera del país, en laboratorios de muy alta seguridad, y es todo una complicación. Eso sin duda requiere una inversión estatal, de Estado.
Y es una inversión que yo creo que es garantizada, no a capital, que le llaman creo vacío, A fondo perdido. fondo perdido, porque hay una capacidad humana, hay recursos humanos que les llamamos, que a veces no es el gusto de muchos que le llamamos recursos humanos, capacidad humana. Hay mucho talento en México, talento para poder, al menos ante la falta de infraestructura, poder absorber, leer conocimientos generados en otros lados y tratar de impulsar su implementación acá. ¿Qué se debe implementar? Trabajar con coronavirus, trabajar con otro tipo de cosas o no, pero esas decisiones las tienen que tomar gente que está enterada, que está formada principalmente. La formación de gente en diferentes capacidades, creo que hay trabajo para todas las capacidades, es lo que falta, infraestructura justamente. Y claro, sí falta formación de recursos. Hay algo muy cierto y que de hecho el doctor me inspiró bastante y que es el problema de siempre, ¿no? La innovación y tecnología en México, ¿qué está pasando? Y ahorita lo que retomó en Seúl, de hecho lo que se sabe en Corea del Sur es que prácticamente, ¿por qué se pudo justamente detectar a todos? Gracias a la innovación y tecnología, que fue una app justamente que tenía un GPS integrado y que permitía, en pocas el uso de la salud digital, ¿no? El problema es esto, ¿cuántos están dispuestos a invertir en esta parte de innovación y tecnología en salud? Muestra de ello es de que varios países ya sacaron distintas convocatorias, startups, en Alemania, y en México, digo, yo cuando vi la noticia ayer del sincrotrón que están postulando, digo, wow, o sea, qué padre, porque tristemente en México piensan, y yo sé que gran parte se debe a la prevención y promoción, pero realmente la tecnología es un potenciador, y si vemos todos esos casos como Alemania, como la parte de Corea, invierten en sus investigadores, invierten en sus emprendedores, o sea, están abiertos justamente a recibir más propuestas, lo que a veces, no estoy diciendo que México no lo haga, pero muchas veces nos encontramos con estas barreras, ¿no? Justamente que a lo mejor que si el investigador que no se tiene algún nuevo método o ya tiene un avance, híjole, no puede avanzar porque le falta tal cosita, ¿no? Le falta tal documento, o a lo mejor porque pues no tiene el impacto para... Es que lo hacemos de una forma desarticulada, en algunas situaciones, y sobre todo muy importante, de una forma no permanente. Por lo tanto, buscamos a la innovación, a la ciencia y la tecnología en los momentos de emergencia, y es donde nos damos cuenta del valor que tienen, pero no desarrollamos estas capacidades de forma permanente con mucha previsión. Voy a hacer un pequeño paréntesis. La convocatoria a la que se refería el doctor Santiago es una convocatoria que saca el grupo que está promoviendo el sincrotrón mexicano para realizar investigaciones en el sincrotrón de Suiza que tengan que ver con el COVID. Un sincrotrón te permite conocer la estructura fina de las proteínas, como las muchas que todavía falta esclarecer que están relacionadas en este virus. Y esa es una visión de construcción de capacidades científicas. Ahora necesitamos muchas, por ejemplo, para el tema de las pruebas, ¿no? Luis Felipe, ¿querías mencionar algo? Sí, he entrado un poco por inmersión hacia la diplomacia, a través tuyo, y entiendo un poco, pero yo creo que ahí, dado que es un seminario de eso, la diplomacia está haciéndolo, que tender puentes. Puentes entre los científicos, los políticos, los empresarios, los economistas, entre los países. Esa es una de las cosas que yo considero que la diplomacia científica puede hacer, porque puede valorar la opinión científica en un contexto más social que implica algo aparentemente desarticulado como es la economía, lo social, lo médico. Tender puentes entre los diferentes actores, principalmente por ser científica, pues con los científicos. Porque sí, la desarticulación muchas veces la asumimos como una especie de culpa propia. Estamos desarticulados porque yo no hago lo posible. Puede ser, pero un buen componente es que no hay un sustrato todavía que esos puentes sean casi naturales. Entonces, esta construcción de una diplomacia científica, yo creo que va a contribuir mucho a esto. Lo que me parece claro es que me quedo con dos cosas que han dicho. Una, nuestra capacidad de medir. Nuestra capacidad de medir no solamente ante esta emergencia, los casos que se van dando, los casos positivos, el avance de la enfermedad, su evolución.
pero también nuestra capacidad de medir sus consecuencias en la economía y otros muchos sectores. ¿Para qué? Para poder generar una política pública informada, ¿no? Y en este caso, ahora que Luis Felipe mencionabas lo de tender puentes entre los distintos sectores de la sociedad, estos puentes en realidad son unos puentes de culturización. Estamos culturizando desde la ciencia sobre la importancia del conocimiento científico. No en balde estamos ahorita en la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. Me gustaría que pasáramos a la parte final de nuestro panel. Vamos a hacer una pequeña pausa y en un momento regresaremos con nuestro público.